personas, al leer un libro en internet, reproducir música o sacar fotocopias, infringen normativas aún sin saberlo. Con el auge de las nuevas tecnologías, cambiaron la forma de circulación y de acceso a las obras culturales. Sin embargo, las leyes vinculadas a los derechos culturales han sido poco discutidas en la actualidad. Hoy te mostramos una propuesta de cómo pensar un modelo en donde compartir cultura no sea un delito. Quédate viendo Cultura Libre, quédate viendo Universidad Abierta. Una nueva era. Una nueva era. Era una nueva era. Una vez primera. Y por ser primera, aquella noche la gocé entera. Como primavera. Digamos, si bien la idea de cultura libre es más o menos contemporánea, digamos, es reciente, de hace unos pocos años, lo que la anima es fundamentalmente la oposición a una idea de la cultura como una mercancía, ¿no? La idea de cultura obviamente tiene tantas definiciones como teorías antropológicas, ya ando vueltas por ahí, pero pensaba que por ahí la idea de cultura libre ya en sí misma establece un pleonasmo, ¿no? La cultura siempre fue libre y en algún sentido esta apropiación capitalista de la cultura, esta apropiación que de alguna manera se origina en la idea de proteger los derechos de los autores, o mejor dicho, los derechos económicos de los autores, ¿no? Incentivar de esta manera que haya más autores, termina en algún sentido conspirando contra la cultura misma, ¿no? O sea, la idea de que se ha visto, digamos, particularmente exacerbada en los últimos años, en donde se asimila, digamos, la idea de las obras artísticas o de las experiencias culturales con algo que uno tiene que pagar y que el acceso está mediado por, bueno, el poder o no comprar objetos. Una nueva era. La cultura libre es digamos, un emergente más o menos directo de este fenómeno vinculado a la amplificación de los canales de circulación, de acceso y también de producción de obras culturales en los entornos digitales, ¿no? La circulación de ideas, circulación de obras artísticas, circulación de software inclusive, queda regida no por la posibilidad concreta de esa transmisión, sino por reglas que imponen una forma de, digamos, de escasez artificial. La interconectividad hoy de más o menos de todo el mundo permite una infraestructura en la cual difundir ideas, compartir ideas, se vuelve algo altamente factible. Ya hoy, con el advenimiento de la sociedad digital, de la sociedad de la información, va haciendo falta empezar a establecer algunas reglas respecto a quién debe pagar por qué cosas vinculadas al mundo de la sociedad de la información. Una nueva era. La Ley de Propiedad Intelectual es un conjunto de disposiciones que ya tiene sus largas décadas, es la 11723, en la cual se fijan una serie de premisas de protección a los autores de las obras y se establecen distintos mecanismos de registro y de protección de las obras y de sanciones para aquellos que no cumplen con las premisas de la protección de las obras. El copyright es una forma legal vinculada a, digamos, a una determinada concepción de la producción de obras autorales como propiedades, ¿no?, de quienes las producen, de sus autores, y que, digamos, se concentra fundamentalmente en el control de las copias. Eso determina que haya dos sistemas que coexisten en el mundo, que es el del derecho de autor y el derecho del copy. El copyright es un mecanismo previsto en las leyes anglosajonas, donde no existe lo que para nosotros es una obviedad, que es el derecho moral. Copyright quiere decir derechos de copia, es decir que
digamos, dentro del derecho hay dos tradiciones. La del copyright es la que pone el acento sobre la cuestión de la circulación de las copias. Ese acento tiene que ver con el hecho de la aparición de la imprenta en adelante de una serie de formas de reproducir masivamente estas obras autorales y que, digamos, las piensa, digamos, a cada una de esas copias como algo de lo cual se puede extraer un beneficio económico. Una nueva era. El punto problemático del presente tiene que ver con el hecho de que tenemos, particularmente en Argentina, una ley que es especialmente restrictiva, de las más restrictivas del mundo, pero el punto es que nosotros no sufrimos las consecuencias de una ley tan restrictiva, porque en la práctica sí accedemos en formas que son ilegales según nuestra ley, la 11723. Lo cierto es que no funciona, digamos, con el objetivo que se supone que tiene una ley, que es dar cuenta de un acuerdo social y reglamentarlo. Uno de los problemas de la actual ley de propiedad intelectual tiene que ver con la caracterización de los delitos vinculados a la propiedad intelectual. Y ocurre que la protección, de cierto modo, al contenido, como lo que hace es un giro directo o una remisión directa al Código Penal, nos pone ciertas paradojas. Por citar una, si alguien va a una disquería, toma un CD, lo esconde entre la ropa y sale caminando, podría configurar el delito de hurto. La máxima del hurto son 6 meses. Si alguien usara la fuerza o amenazara con un arma al vendedor, posiblemente el robo tenga una máxima de 4 años en ese caso. Si se copia el CD, podría llegar a tener una máxima de 6 años, porque hay una remisión directa a la estafa. Y eso tiene que ver con criterios de política criminal que nuestro país necesita revisar, ¿no? Y de un sistema que está colapsando, como el sistema de propiedad intelectual, que está colapsando por lo que originalmente se consideró como una manera de incentivar o de alentar a los productores culturales o productores de invenciones. Hoy se ha vuelto lo contrario. Algo que solo permite a empresas que tengan grandes oficinas legales llevar adelante desarrollo o, entre comillas, invenciones. Muchas veces, sobre todo desde el discurso que sostiene la necesidad del copyright como el incentivo necesario para que los artistas produzcan, ¿sí? Hay dos caballitos de batalla de la defensa del copyright. Por un lado, la idea de que es el salario del artista, y por otro lado la idea de que si no existiera ese incentivo, los artistas dejarían de crear. En la práctica, digamos, ninguna de esas cosas está demostrándose desde hace bastante tiempo, ¿no? O sea, muchos artistas siguen creando su obra y poniéndola en circulación más allá de que no extraen beneficios económicos. Y en otros, la otra, digamos, el otro aspecto, que es esta idea de que el copyright es el salario del artista, es bastante difícil de demostrar. Entonces, la idea puede sonar muy bien, ¿sí? Pero en la práctica no es tan fácil saber si efectivamente es así. Entonces, el no reconocimiento de derecho de autor no lleva a la cultura libre necesariamente. Lo que hay que buscar son mecanismos y plataformas, y en eso a la ley también le falta, de facilitación de acceso a ciertos bienes culturales. Por ejemplo, en la ley argentina no está previsto la donación obligatoria de libros a las bibliotecas populares. La idea de la cultura libre lo que pretende es poner en discusión, a través de unas prácticas que sí son legales y que, digamos, introducen a la contradicción sobre la relación entre lo que dice la ley y lo que hacemos cotidianamente para acceder a la cultura, precisamente la necesidad de revisar esa ley. Que, digamos, creemos que las leyes están hechas para ser cumplidas, no para ser violadas sistemáticamente. O sea que es un problema en el fondo vinculado al ejercicio de la democracia en su forma más estricta, ¿no? Una nueva era. Hay un debate no demasiado expuesto respecto a de qué modo regular esto. Si con reglas muy rígidas o con re-regulaciones, implicando las re-regulaciones todavía un endurecimiento mayor, o una suerte de dejarlo librado. Si esto se deja librado
a la nada, tampoco es el modo de consagrar el derecho al acceso a la cultura, porque puede generar todavía un mecanismo mayor de concentración en la exposición de bienes culturales. Acá sí, como hace falta reglas de promoción al pluralismo y la diversidad, eso va con el reconocimiento de los derechos de los que trabajan en función de eso. Por lo cual, un modo de facilitar el acceso a la cultura es el reconocimiento del trabajo para todos, porque si no hay alguien que se está apropiando de ese trabajo. Se han abierto muchas posibilidades, ¿no? La posibilidad del compartir, de que la cultura se difunda, se comparta, inclusive que se generen nuevas formas culturales como es, por ejemplo, las producciones colectivas. Bueno, hoy eso se puede hacer de manera concreta, de manera real, ¿no? Textos que se van reescribiendo, que se van sobreescribiendo, que se van reinterpretando, algo que abre a muchas variedades de lo mejor que podemos producir y que están de pronto cerradas o desarticuladas por leyes anacrónicas, que están pensadas para otra cosa, ¿no? La reproducción digital permite realmente una cantidad de variantes, de apertura a nuevas formas de producción artística, cultural, intelectual, etcétera, que podrían realmente aprovecharse muchísimo. Y yo creo que el movimiento Cultura Libre se centra ahí, ¿no? En explotar esas posibilidades, ¿no? En abrir mundos, digámoslo así. Entonces la cultura libre a lo que se opone es básicamente a esa idea, pensando la cultura como un patrimonio común y que, digamos, como mínimo el acceso debería estar garantizado para todos igual. Una nueva era. Una nueva era. Era una nueva era. Una vez primera. Y por ser primera, aquella noche la gocé entera. Poner a discutir las leyes que regulan la cultura es reivindicarla como un derecho básico y esencial. En el próximo bloque te mostramos la importancia que tiene en el conocimiento acercarnos al uso de herramientas libres. Software libre no solo denomina una herramienta, sino un movimiento que respeta la libertad de los usuarios. Este tipo de software nos permite ejecutar, modificar, copiar y distribuir libremente. Para explicar en qué consiste el software libre, primero tenemos que saber qué es un software. El software es una de las partes que tiene la computadora. Si uno la piensa funcionalmente, la computadora tiene dos partes. El hardware por un lado y el software por el otro. El hardware son todas las cosas que uno puede tocar, el disco duro, la pantalla, el teclado, etc. Un software es un programa de computadoras. Un programa es una serie de instrucciones que se ejecutan secuencialmente. El software es el que le termina diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Es el que termina controlando qué hace la computadora. Entonces, cuando a uno le preguntan ¿quién controla la computadora? Dice el software. ¿Y quién controla el software? La mayoría de la gente cree que es el usuario. Pero no, porque las computadoras de hoy en día son aparatos que pueden hacer millones de operaciones por segundo y en paralelo. Eso significa que aparte de lo que a uno le está mostrando por pantalla, está haciendo por atrás un montón de otras operaciones de las que uno no se da cuenta. Entonces la pregunta es, ¿quién controla realmente el software? Y la respuesta es el desarrollador, el que lo armó. Ahora hay dos alternativas: que el desarrollador lo haya armado como una caja cerrada o lo haya armado como una caja transparente.
El software libre es un software que le garantiza a sus usuarios 4 libertades. La libertad 0, así se las enumera, es la libertad de poder usar el software con cualquier propósito. La libertad 1 es la libertad de poder estudiarlo y modificarlo para adecuarlo a las propias necesidades. La libertad 2 es la libertad de poder distribuirlo libremente. El software libre es una forma de tanto de desarrollar software como de compartirlo. Es la contraposición a un esquema que le llamamos privativo. El software libre surgió para darnos a las personas libertad respecto de lo que hacemos en nuestros equipos, en nuestras computadoras y demás. Un poco el origen del software libre se debe a Linus Torvalds, que era un finlandés, si no me equivoco, que era un programador que estudiaba en una universidad, y el tipo necesitaba un sistema operativo para su máquina 386, creo que era en ese momento. Entonces desarrolló un kernel, que es un núcleo de un sistema operativo. Como en ese momento el sistema que se estaba usando se llamaba Unix y para un estudiante era casi imposible adquirirlo, el tipo desarrolló este núcleo de un sistema operativo y lo liberó. Lo puso a disposición de toda la comunidad educativa donde estaba. Y le dijo, muchachos, no le dijo así, esta es mi interpretación, ¿no? Esto está acá, empecemos a sumarle con la condición de que esto siempre sea libre, ¿sí? Entonces, un poco surge de la necesidad de tener herramientas que uno pueda adquirir. Pero esencialmente el software libre es un producto de un trabajo colectivo, muchas veces por voluntarios, otras veces por empresas que lo financian, pero básicamente son productos que sabemos cómo están hechos, tenemos acceso a entender cómo funcionan y a modificarlos y adaptarlos a nuestras propias necesidades. Una de las cosas que a mí más me gustan del software libre como movimiento y de los diferentes productos de software libre es que cuando nosotros hacemos una mejora de un software porque tenemos la posibilidad de hacerlo, estamos obligados a compartir con la comunidad, con el mundo entero, esas mejoras que hicimos. Esa libertad que nos dan de usarlo y modificarlo también nos compromete a hacer un aporte y una devolución. El software libre propone, a nivel de software y lo que es la distribución del software, un modelo de negocios diferente, basado en que el conocimiento es colectivo y que el rédito pasa por otro lugar. Y nosotros creemos que el conocimiento le pertenece a toda la humanidad. Y pensamos que el conocimiento no es un bien tipo mercancía, sino que es un bien común. Entonces, ese conocimiento tiene que circular libremente, y no solamente en lo que se refiere al software, ¿sí? Lo mismo pensamos con respecto a la música, a los libros, a la cultura en general. Eso permeó, a mi modo de ver, en distintos aspectos de la cultura y del conocimiento, y a pesar de intensos intentos de cerrar el conocimiento, naturalmente se tiende a buscar la libertad. Hoy en Universidad Abierta continuamos con el ciclo de los 400 años de la UNC. Una universidad que nació como una promesa, 400 años después educa a miles de profesionales. Esta no es solo una casa de estudios, sino un vínculo entre instituciones que hacen a la construcción de la sociedad cordobesa. Quédate viendo el Hospital de Clínicas.
El Hospital de Clínicas tiene mucha historia. El hospital en los 70, 80, hasta principios de los 90, estaba con una gran relación con el barrio porque causaba que los estudiantes vivían en pensiones en el barrio. Entonces era el mayor movimiento que realizaban y todas las carreras de medicina, todas las materias de medicina se realizaban en el hospital, entonces había mayor efervescencia. La gente que vive cerca del hospital, en el barrio, la gente que trabaja acá, se siente totalmente identificada con el hospital. ¿Y qué ocurría? Muchas veces esos mismos estudiantes de las pensiones se conocían con los vecinos, y los vecinos como lo ayudaban a lo mejor dándole un plato de comida, ellos lo atendían gratuitamente al vecino diciéndole de qué remedio tomar, que esto y aquello. Y había una gran relación. La relación que tenía con la sociedad fue desde un principio muy importante, muy fuerte, porque generó un vínculo muy importante con todo el entorno que lo rodeaba. Había una gran relación con los obreros del barrio Alberdi, porque estaban los obreros de la cervecería, los de las fábricas que había en la Arturo Orgaz. Entonces había una gran relación obrero-estudiantil. Por otro lado, el Hospital de Clínicas es el hospital escuela, es el hospital que forma el recurso humano en salud, depende básicamente de la gran aporte que tiene de estudiantes que puedan aquí venir y hacer sus prácticas. Al dividir la carrera universitaria de medicina y llevarla a la ciudad universitaria, los estudiantes se fueron a vivir a Nueva Córdoba y dejaron de vivir en Alberdi. Entonces, ¿qué ocurre? Ya no está más la idiosincrasia de que el estudiante vivía en el barrio, que había mayor relación con el Hospital de Clínicas. Pero creo que el hospital se pudo mantener en pie, ha ido mejorando y día a día vamos avanzando y vemos que vamos creciendo en muchos aspectos, en donde lo más importante que tiene este hospital, tanto como para salud, educación, investigación, es su recurso humano. La gente de Alberdi lo lleva como propio al Hospital de Clínicas. Yo le pido a los directivos del Hospital de Clínicas que lleguen más a la sociedad, más a Barrio Alberdi. Lo que yo creo sinceramente que el hospital y la universidad deberían de hacer un plan a largo plazo que no dependa ni del gobierno de turno, ni del decano de turno, ni del director de turno, sino que sea un plan maestro a largo plazo de reestructuración del hospital. El hospital tiene que adecuarse a los estándares actuales de atención de salud. El hospital es hoy por hoy un referente en salud muy importante en la provincia de Córdoba y en todo el noroeste del país. Por lo tanto, creo que el Clínicas tiene que volver a levantar la banderita, de decir, somos referente en salud. Y del Hospital de Clínicas, que fue siempre el baluarte de la medicina de Córdoba y de Barrio Alberdi. Te diría que la mayoría de la población, de los pacientes que son en cercanías del hospital, ven al hospital casi como su segunda casa. Tienen un afecto muy importante, se sienten agradecidos con la prestación que da el hospital y son, digamos, pacientes incondicionales del Clínicas. El foco de la medicina tradicional, lo más importante de la medicina lo tenemos en el Hospital de Clínicas y para el barrio es importantísimo, es como el Clínica, Belgrano, la cervecería, la maternidad, son íconos del Alberdi. Los avances tecnológicos, las regulaciones normativas y las herramientas libres deben poder pensarse en conjunto. Sostener modelos en donde compartir avances, progresos y conocimientos no sea un delito nos acercará más al ideal libre de la cultura. Esto fue Universidad Abierta. Hasta la semana que viene.